Lección número 6. Dimensión cristiana. Ahora estudiaremos ya nuestro cuarto tema, sí, ¿verdad?, en tiempos de COVID. Y avanzamos en el manual de formación segunda etapa de la Orden Franciscana Seglar con la lección número 6, que corresponde a la dimensión cristiana. Tú y yo hemos de conocer y practicar los pasos de la lección divina. Nuestra lección de hoy se llama Escucha de la palabra de Dios. Dios me comunica su amor. Hemos de leer y meditar diariamente el Evangelio para que podamos conocer más la palabra de Dios y también hacerla vida. Desde el principio de la creación, Dios ha estado llamando a los hombres a un encuentro personal con Él. Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y en la historia de la salvación, Abraham, padre en la fe, estuvo atento a escuchar la voz de Dios cuando le dijo, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Moisés también experimentó la escucha de la voz de Dios Padre. Moisés, Moisés, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. En Éxodo 3, 4, 5 vienen estas palabras. También en el Nuevo Testamento la actitud de escucha es la respuesta de acogida a lo que Cristo nos anuncia. Los buenos oyentes merecen esta bienaventuranza. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Así lo dice San Lucas, capítulo 11, verso 28. Con razón se alaba a la Virgen María porque acogió la palabra, escuchó su palabra y la conservó en su corazón. Así lo dice un prefacio acerca de la Virgen María, el número 4. Jesús afirma de modo explícito, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ahí en Lucas 11, 28. Más aún, a Marta, preocupada por muchas cosas, le dice que una sola cosa es necesaria. Lucas 10, 42. Y del contexto se deduce que esta única cosa es la escucha obediente de la palabra. Por eso la escucha atenta de la palabra de Dios es el primer paso en la acogida de su palabra. En efecto, no somos nosotros quienes hacemos u organizamos la unidad de la Iglesia. La Iglesia no se hace a sí misma y no vive de sí misma, sino de la palabra. Sí, de la palabra creadora que sale de la boca de Dios. Escuchar juntos la palabra de Dios, practicar la lección divina de la Biblia, es decir, la lectura unida a la oración, dejarse sorprender por la novedad de la palabra de Dios, que nunca envejece y nunca se agota, superar nuestra sordera para escuchar las palabras que no coinciden con nuestros prejuicios y nuestras opiniones. Escuchar y estudiar en la comunión de los creyentes de todos los tiempos todo lo que constituye un camino que es preciso recorrer para alcanzar la unidad en la fe, como respuesta a la escucha de la palabra. Quien se pone a la escucha de la palabra de Dios, luego puede y debe hablar y transmitirla a los demás, a los que nunca la han escuchado, a los que la han olvidado y ahogado bajo las espinas de las preocupaciones o de los engaños del mundo. Mateo 13, 22. San Francisco de Asís escucha muchas veces, muchas veces oyó el Evangelio, pero no había abierto su corazón. Cuando lo hizo, cambió radicalmente su vida. Por lo tanto,
Vivir el Evangelio nos exige conversión diaria y permanente. Observar el Evangelio significa vivir y hacer vivir a Jesucristo en nuestra propia vida. Descubrir su presencia, su poder en cada faceta de nuestra existencia. Incorporar su vida y misión a nuestra propia vida en el contexto de la Iglesia. La lección divina nos ayuda a poder tener este encuentro con la palabra, y por ser encuentro con la palabra es un encuentro con Cristo vivo. Te invitamos a meditar la palabra de Dios según el método de la lección divina o lectura orante de la palabra. Es la otra forma en que se conoce la lección divina, como lectura orante de la palabra. El Papa Emérito Benedicto XVI nos recomienda esta antigua práctica que literalmente quiere decir lectura de Dios. Si se promueve esta práctica con eficacia, estoy convencido de que producirá una nueva primavera espiritual en la Iglesia. No hay que olvidar nunca que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino. Así decía el Papa Benedicto. La lección divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo no académico, sino espiritual, lo que nos permitirá conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viendo con Él, viviendo con Él, estando con Él, siendo sus amigos, en una comunión de pensamiento que no es algo meramente intelectual, sino también una comunión de sentimientos y de voluntad, por tanto también de obrar. ¿Cómo orar con la palabra de Dios? Vamos a desglosar el método de la lección divina en breve. Estos pasos te van a ayudar, te van llevando al mismo interior de la palabra. 1. Invoca. Grábatelo bien. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine y te abra a la comprensión de la palabra y que te anime a la respuesta con tu vida. Número 1, invoca. 2, lee. Muy despacio lee el texto bíblico. Vuelve a leerlo. Lee también algún comentario que te ayude a conocer mejor el sentido del texto. Dale tiempo al Señor y escucha el mensaje que Él quiere darte en esta palabra. Dijimos como número 2, lee. Y debe ser despacio y varias veces. 3, medita. ¿Qué te dice la palabra que has leído lentamente? Una vez que hayas captado el sentido del texto, entonces puedes hacerte esta pregunta. ¿Qué me dice esta palabra? Así que el paso 3 significa meditar y es preguntarme qué me dice esta palabra. Número 4, ora. Respóndele al Señor que te ha dado su mensaje en la palabra meditada. Que tu actitud sea la de la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. Así que el punto número 4 es ora. Se trata de dar una respuesta a lo que Dios me dijo en su palabra. Número 5, contempla. Observa, disfruta, saborea la palabra. Quédate impresionado, fascinado, en silencio, en calma. Déjate animar por el ardor de la palabra como quien recibe el calor del sol. Dijimos, número 5, contempla. Hay que dejarse fascinar, en silencio, en calma. 6,
actúa. Haz un compromiso que brote de este encuentro con el Señor. Es el salto a la vida, animado e invadido por la palabra. Regresa a la vida con una actitud renovada. ¿Te acuerdas que en la regla franciscana es del Evangelio a la vida, de la vida al Evangelio? Así que la lección divina es una práctica maravillosa para que hagas ese proceso. Invoca, lee, medita, ora, contempla y actúa. Son los 6 pasos de la lección divina. Va de nuevo más lento. Invoca al Espíritu Santo para que te ayude. Lee la palabra de manera lenta y repetidamente. Medita. Te preguntas, ¿qué me dice esta palabra? Ora. Le respondes a Dios de acuerdo a lo que la palabra te ha dicho. 5. Contempla. Es decir, quédate fascinado con lo que Dios te acaba de revelar. 6. Actúa. Se trata de hacer un compromiso con aquello que ha fascinado no mis sentidos ni mi intelecto, sino mi vida cristiana. A continuación vamos a desarrollar un ejemplo de oración con la lección divina. Pero creo que no lo vamos a alcanzar a realizar porque estos temas que te doy son de 15 minutos y me gustaría que nos dedicáramos en la próxima clase únicamente a esto, a realizar un ejemplo de oración con este método. Así que en la próxima sesión tendremos esa oportunidad de realizar esta práctica. Por lo pronto, ¿qué te parece si allá en tu casa realizas tú un primer ensayo de orar con la palabra de Dios? Escucha de la palabra de Dios, Dios me comunica su amor. Es a través de este método de la lección divina que te acabo de decir en muy breves palabras. Invoca, lee, medita, ora, contempla y actúa. Así que al final de tu lectura orante has de tener un compromiso para tu vida cristiana. Primero Dios, la próxima semana haremos este ejercicio juntos a través de este video de YouTube. Que nuestro buen Dios derrame abundante gracia y bendición sobre ti. Te muestre su rostro, vuelva a ti su favor y te conceda su paz. Paz y bien.